Porque Bunny Blasty sabe. Pero bueno, amantes del terror, me mandaron a ver otro video de Tras el espejo, porque no te voy a mentir, el título me llamó la atención, así que sin más dilación veamos qué chimbarombeadas está en pantalla ahora mismo, weón. No. ¿Qué? Lo que acabas de escuchar no es una película de terror, es el sonido real de los pasillos de la escuela estatal de Willowbrook, en Staten Island, un lugar que nació como un idílico centro de acogida para niños especiales, pero que se convirtió en el depósito de humanos más macabro de los Estados Unidos. Ah, 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 ah. Chat, creo que ocupo un abrazo ahora mismo, weón. Ok. Co- a ver, sabía que era un caso real, pero no me esperaba esto. Ah, ahora tengo curiosidad, ¿saben qué es lo que es peor, weón? Hacinamiento, abusos y experimentos médicos con niños indefensos. ¡Experime! Pero la pesadilla no terminó nunca cuando el escuché de centro esto, cerró Dios sus mío? puertas. Durante años, los niños de Staten Island hablaban con miedo de Cropsey, una leyenda urbana sobre un monstruo que vivía en los túneles subterráneos de un viejo hospital abandonado No me digas que es real. y salía de noche a cazar niños. Todo el mundo creía que era un mito, hasta que los niños de la isla comienzan a desaparecer de verdad. El monstruo es real. ¿Qué? Y habita en los túneles más oscuros de aquella maldita escuela. Hoy en Tras el espejo nos adentramos en un relato donde la negligencia institucional y el crimen más atroz se cruzan en el mismo camino. Traspasamos los muros de este infame centro para saber qué pasó con sus pacientes y cómo sus túneles terminaron convirtiéndose en el refugio de algo mucho más oscuro. Comencemos. Para entender el tamaño de la tragedia nos situamos en 1947. Uy, qué mala época. Ese año, en un inmenso complejo de edificios que ya existía desde 1942, abría sus puertas la Willowbrook State School. Sobre el papel, el proyecto nacía como una bendición absoluta, una iniciativa ejemplar diseñada para ofrecer un refugio y un hogar adaptado a niños con discapacidades mentales y necesidades especiales. La promesa del gobierno era idílica: cuidados médicos de vanguardia, educación especializada y programas de estimulación adaptados al nivel de cada pequeño. Debemos ponernos en el contexto de la época. En los años 40 y 50, el conocimiento médico sobre la salud mental era extremadamente limitado. Muy pobre. Para miles de familias, cuidar de un hijo con estas condiciones en casa era una carga física y emocional devastadora. Sin apoyo del Estado, estos niños terminaban ocultos en habitaciones, apartados del mundo y viviendo una vida de absoluto aislamiento social. Por eso, cuando apareció Willowbrook, los padres no vieron un internado, vieron una luz al final del túnel, un lugar donde sus... Jesucristo. Era la época de la lobotomía. Depende en dónde, tal vez sí. Pero... qué espantoso, viejo. Dato curioso, yo he ido un par de veces a esta clase de centros especiales en mi vida. La escuela lo hacía como caridad, ¿no? Porque era una escuela religiosa y era caridad de la iglesia. Que niños fueran a lugares con niños de necesidades especiales para, pues, animarlos, ¿no? Que tuvieran con quién jugar, con quién compartir y cosas por el estilo. Eso fue a mediados del 2015, a lo mucho. 14, 16, por ahí, por esa época. Si lo que vi ahí se me hizo cruel, triste y sobre todo espantoso, me da miedo pensar qué hay aquí. Güey. Sus hijos por fin podrían convivir con otros niños, desarrollarse y ser tratados con dignidad. Desesperados por darles un futuro mejor, cientos de familias se apresuraron a entregar a sus hijos a las autoridades del centro. Evidentemente,
ninguno podría... Sí, de paso, el chileno que dijo aquí, ¿era el Sename o cómo era? Sí, yo fui al Sename. Sí, fuimos al Sename y fuimos a otro lugar que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Porque el Sename no solamente es para niños Siendo abandonados. hermano de una persona con autismo, no sé si querer ver esto. Uy, me da miedo lo que va a pasar acá. El Sename, para el que no sabe, aquí en Chile, pues es el lugar de niños abandonados, pero aparte de lugares de maltrato bien feos, ¿no? Tipo, recordarán la parte de la anécdota, ¿no? De que en el lugar, cuando fuimos al Sename que fuimos, estaba no me acuerdo si era niño o niña que no tenía ojos o el que no tenía piernas, ¿no? Y eso no fue un accidente, ¿no? Fue... Ay, ya ni me acuerdo. Igual, gracias a Dios que ya no me acuerdo, pero creo que había sido que su papá se drogó y le arrancó los ojos porque sí o algo así. No sé, fue espantoso. Fue turbio, es decir, poco. Lo otro era algo relativamente más wholesome, pero era igual de triste. Porque era efectivamente un centro de niños que tenían necesidades especiales, pero más por el apartado psicológico. Niños con síndrome de Down o con autismo muy grave y así. El problema es de que era específicamente para niños con necesidades especiales que sus padres los abandonaron. Básicamente ese era el lugar donde iban a tirar a los niños con necesidades especiales que la familia no los podía mantener. Entonces todos los niños de ahí estaban abandonados. Eso fue de las cosas más deprimentes que he visto en mi puta vida, weón, te juro. Podría llegar a imaginar el infierno en el que acabaría viviendo. Las convulsiones aparentemente aumentaron en número. Se sugirió y recomendó encarecidamente a mis padres que Louis fuera institucionalizado y llevado lejos. Para comprender la progresiva degeneración de Willowbrook es necesario analizar cómo estaba estructurado desde su origen. Construido sobre un vasto terreno, el complejo se componía de una enorme red de edificios interconectados entre sí mediante un sistema de túneles subterráneos. Un laberinto bajo tierra diseñado para facilitar el movimiento interno del personal, pero que con los años terminó guardando no solo los secretos de sus años en activo, sino que alimentaría alguna de las leyendas urbanas más oscuras de la región y que tristemente terminaron convirtiéndose en una pesadilla real. De paso, sí, entonces sí les había comentado esta anécdota antes. Si mal no recuerdo de tu anécdota, ¿era tu profe que terminó rompiéndose por las historias de los niños? Sí. Porque el profesor era padre. Y te juro que ver, no sé, tener 15 años y ver a un hombre adulto, aparte un profesor estricto, ¿no? Tipo un hombre firme, ¿no? ¿Cómo decirlo? Frío, tal vez, un poco. El típico profesor serio, ¿no? Tener que salir de la habitación, quedarse ¿cómo se dice esto? En la recepción del lugar, sentarse y taparse la cara con taparse la cara con las manos mientras lloraba, diciendo, pobrecito, cómo le pasó tal y tal y tal, es que le faltaba casi que tener un ataque de pánico. Fue una de las cosas más brutales que he visto en mi vida, te juro. Te juro. Las historias del Sename son una wea horrible. Y esta situación me la imagino que debe ser similar porque, por lo menos el Sename actualmente no está tan mal en comparación a lo que suena aquí. O sea, lo que dice el chat es verdad. Estamos hablando de una época de Estados Unidos sumamente cristiana, con restricción al aborto, pero tampoco con condiciones dignas para la gente vulnerable y también con terapia de choque habilitada para las personas que lo necesitan. O sea, lobotomía, terapia de choque. No tengo, a ver, de hecho... No estoy segura la época en que esto ocurría. ¿En qué edad ya se prohibió? Creada en el 1935, se hicieron miles de operaciones. ¡No! Estamos en pleno auge de la lobotomía. Se hicieron miles de operaciones entre los 1940 y los 50-60. No, viejo, estamos literalmente en el auge de la lobotomía. Esto va a estar feo. Dios. Estas instalaciones contaban con todo lo necesario para cumplir su cometido sobre el papel. Habitaciones, salas médicas, comedores y amplios espacios dedicados al aprendizaje y las actividades terapéuticas. El centro se diseñó con una capacidad de acogida de unos 4.000 niños, una cifra enorme que lo convertía en aquel momento en la institución de mayor capacidad de todo el país.
Durante sus primeros años, el engranaje de Willowbrook funcionó a la perfección. Había personal cualificado de sobra, los niños eran atendidos en condiciones óptimas y el material médico y escolar era completamente nuevo, ya que la financiación estatal cubría con creces las necesidades del complejo. De hecho, el centro se convirtió rápidamente en un referente nacional para el cuidado y la acogida de menores con discapacidad mental. Bien, de momento. Recuerdo con claridad el día que llevaron a Louis a la escuela estatal de Willowbrook. Mis padres llegaron a casa y cada uno fue a una habitación separada y simplemente lloramos. Habíamos perdido, por así decirlo, a un miembro de nuestra familia. Sin embargo, este entorno ideal, diseñado como el refugio definitivo para familias desesperadas, no tardaría mucho tiempo en transformarse en un auténtico infierno. La fama de Willowbrook como el centro médico para pacientes con deficiencias mentales más avanzados del país se convirtió, paradójicamente, en su propia sentencia de muerte. Al ser prácticamente la única opción pública para miles de familias, las solicitudes de ingreso colapsaron el sistema. Las puertas del complejo nunca se cerraron y la ambición política hizo el resto. En la década de los 60, la población del centro dinamitó todos sus límites. Aunque originalmente fue concebido para la infancia, la crisis obligó a la institución a aceptar también a adolescentes y adultos de forma masiva, y de poder albergar máximo 4.000 pacientes llegaron a superar los 6.000 internos. El espacio físico simplemente dejó de existir. Las camas no daban abasto, obligando a los cuidadores a hacinar a los pacientes de 2 en 2 en camastros minúsculos. Y mientras el número de niños se disparaba, el estado de Nueva York decide limitar las contrataciones debido a los recortes. O sea, más niños, menos plata, hijos de la perra. 600 empleados. No contentos con eso, la legislatura recortó el presupuesto general de higiene mental y el gobernador, buscando arañar hasta el último centavo a costa de los más indefensos, metió un hachazo extra reduciendo los fondos a 580 millones de dólares. El centro perdió a otros 200 trabajadores de una sola tajada. Y una situación que ya era nefasta se volvió desesperada. La normativa oficial del Estado exigía un ratio estricto, un cuidador por cada 4 niños para poder garantizar su alimentación, su higiene y su estímulo cognitivo. Pero la realidad era bien distinta. En los pabellones más masificados, el ratio cayó de forma dramática a un solo cuidador por cada 30 pacientes. En las zonas de colapso extremo, la situación... ¡Verga! Tenían que ser uno cada 4, era uno cada 30. Dios. La situación era directamente criminal. Un solo asistente para controlar a más de 50 niños con discapacidades severas. Como ocurrió en el infame edificio 6, un bloque del que nadie quería hablar y que veremos más adelante. Me dieron esta llave en mi primer día de trabajo. Una llave de acero bastante pesada, como pueden ver. Me dijeron que fuera a un edificio determinado. Fui allí y abrí una puerta. Era una puerta de metal muy pesada. Giré la llave, la abrí, caminé un par de pasos y tuve que abrir una segunda puerta. Me dirigieron hacia el final del pasillo, donde había otra puerta de acero. A mis 19 años de edad, básicamente me dije a mí misma, ¿en qué me he metido? ¿Quién está encerrado detrás de 3 puertas de acero? Empujé la puerta para abrirla y cuando entré, al otro lado de la puerta había 40 niños pequeños. ¿Y por qué, en el nombre de Dios, estaban encerrados detrás de 3 puertas de acero? Entre ese personal desesperado, mal pagado y completamente sobrepasado por el caos, se encontraba un joven contratado en 1966 como asistente de pabellón. En su documentación todavía firmaba con su nombre de nacimiento, Frank Rushan, pero el mundo entero lo conocería años más tarde por otro siniestro nombre, André Rand, un hombre silencioso que observaba el horror a diario y al que le gustaba caminar por los túneles subterráneos. El infierno de Willowbrook estaba engendrando a su propio monstruo. Llamar escuela a este complejo ya era un insulto. Las actividades educativas y terapéuticas desaparecieron por completo. Los trabajadores, asfixiados por el tiempo, ya no sabían qué niños podían comer solos y cuáles necesitaban ayuda. El tiempo oficial... No conocía nada de esta historia, mierda. Las peores... Mira, me gusta esa frase que dice el chat, pero me gustaría cambiarla un poco, ¿no?
Las peores cosas imaginables fueron hechas con las mejores intenciones. Porque normalmente esa frase hace referencia a alguien que tenía buenas intenciones, pero la acción, las cosas en sí, se degeneraron por mano propia. De hecho, por eso la frase la decimos mucho en Jurassic Park, porque la idea era hacer un parque, pero su ejecución fue de precaria. En este caso, es incluso aún más triste la existencia de esa frase, porque estaba proliferando, estaba siendo bueno, estaba saliendo bien. Empezó con las mejores intenciones, pero la forma de cambiar la frase será de que las peores cosas imaginables fueron hechas con las mejores intenciones, pero fueron degeneradas por alguien más. Todo esto nació de parte de lo bueno y por lo que vimos empezó bonito y fue corrompida por la avaricia humana del puto estado de Nueva York. Dios. Y de paso, para el chistosito del chat que preguntó si el güey del bigote chistoso de la Segunda Guerra Mundial era bueno, primero que todo, ¿qué weá te pasa? Segundo que todo, de hecho, ¿sabes por qué históricamente consiguió tanta fama y tantos seguidores? Lee un poco, weón. Alemania quedó en la mierda después de la Primera Guerra Mundial y para ellos, en Alemania, era de hecho una persona que los estaba liberando y devolviéndolos a la gran gloria que tenían antes de las putas condiciones de mierda de la Segunda Guerra Mundial. Entonces podría decirse que sí, habían buenas intenciones, pero para las personas específicas, mientras todos los demás se iban al infierno. Así que no solamente eran malvados por ser malvados. Esa es la gran mentira de la Segunda Guerra Mundial que muchos del mismo país de Alemania y adyacentes se creyeron, mi loco. Lea un poco, es importante. Asignado para alimentar a cada paciente, que debía ser de 20 a 30 minutos, se redujo a unos horribles 2 o 3 minutos. A falta de minutos, las criaturas eran alimentadas a la fuerza, como si fueran patos en una granja de engorde. Ni tan siquiera sabían quién necesitaba ayuda para ir al baño. El resultado fue la deshumanización total. Decenas de niños pasaban los días completamente descalzos, desnudos y esparcidos por los suelos de los grandes salones comunes, abandonados a su suerte como si fueran ganado. Dios. Y con todo esto llegó el verdadero horror biológico, ya que las condiciones higiénicas se volvieron deplorables. Los excrementos y la orina inundaban las salas, impregnando las paredes de un olor nauseabundo que se pegaba a la ropa de cualquiera que cruzara la puerta. En el momento en que entrabas en los edificios, específicamente en el edificio donde estaba mi hermano, te invadía un fuerte olor a orina, un fuerte olor a heces. Oías los gemidos y los sonidos de la gente resonando por los pasillos. Era extraño, pero no veías a ninguna de esas personas. Esta vez estaban como escondidas en algún lugar. Dicen aquí, también esto ocurrió durante la desfinanciación del programa de salud pública al comienzo de los años 50. Dios mío, viejo. ¿Saben lo chistoso? De que esto es algo recurrente que ocurre en Estados Unidos cada tanto. Si no me equivoco, actualmente están en un proceso de eso. Por eso creo que ahora los niños no tienen almuerzos gratis en la escuela, cuando antes los tenían y cosas así. ¡Ah, pero para darle plata a Israel sí se puede! Es muy chistoso cuando te das cuenta de que las peores decisiones se toman cuando no aprendes de tu historia. Ya saben, la frase de quienes no aprenden de su historia están obligados a repetirla. Sí, va más o menos por ahí. Es la ceguera que genera usualmente la avaricia, la codicia o simplemente el odio. Cualquiera puede funcionar, ¿eh? Inevitablemente, las enfermedades infecciosas como la hepatitis comenzarían a devorar a la población del centro. Y sin embargo, la escuela seguía recibiendo niños. ¿Por qué? Porque de cara al exterior, la propaganda institucional seguía vendiendo a Willowbrook como un establecimiento modelo. Las autoridades políticas, ya sabemos que para ellos siempre es más fácil llenarse los bolsillos. Nelson Rockefeller. Me pregunto si ese apellido tendrá que ver con algo. Joder, tu puta madre. Dios mío.
Que de paso, ¿por qué nadie denunció nada? Porque recuerda de que esto era una salvación para la gente de la época. La gente que en su familia tenían un pariente con discapacidades mentales o similares, simplemente dropeaban al niño aquí, o al adulto, ya que lo mencionaron, aquí y se iban a cambiar. Tipo, ¿por qué iría a visitar a mi hijo enfermo? ¿Por qué lo haría? Si aquí lo están cuidando bien y para mí es una molestia, así que chinga tu madre. Entonces, ¿quién iba a reclamar? ¿Los niños? Que uno, no podrían salir por su propia cuenta y dos, incluso creo que los que podían no los iban a pelar mucho porque era más importante la publicidad. Eso es lo feo. Yo recordaba que los recortes de presupuestos terminaron creando indirectamente el auge de los asesinos seriales como Ken Penders. ¿En serio? Históricamente interesante. Uf. Contexto de Rockefeller, pues el nombre de Rockefeller ha sido utilizado por las personas más millonarias del estado de Nueva York. No sé si tendrá directa relación con ese Rockefeller, pero puta, es probable. Es muy probable, créeme, es muy probable. Ahora en Estados Unidos le están tratando de quitar los medicamentos a los adultos mayores y le están eliminando beneficios de los seguros. Hijo de tu puta madre. Referencia a Monument Mythos. ¡De hecho! ¡Lo es! De hecho, lo es. A ver, mira, ¿sabes qué más? No quiero mafufar, voy a buscar, weón. Este es Nelson Rockefeller. Aquí está, Nelson Rockefeller. ¿El apellido es solo una coincidencia o...? Llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos luego de este suceso. ¡Cómeme los cojones! Dios mío. Y efectivamente aquí dice, miembro del clan Rockefeller. Efectivamente, la familia como plataforma le ayudó a tener grandes cantidades de riqueza que le ayudó a tener sus primeros pasos en la política, siendo gobernador de Nueva York hasta el 73 y luego dato, volviéndose si no presidente, Outlast tirando se para basó en presidente el y luego volviéndose experimento ruso del vicepresidente. sueño, y en este caso para hacer el asilo Mountain Massive de Murkoff. Así que me parece que se nota la inspiración. Qué espantoso, weón. Qué espantoso, weón. Efectivamente yo tenía razón, weón. O sea, después de todo este fiasco y el güey llegó a ser vicepresidente. Vete a la mierda, loco. Y mirar hacia otro lado. Las visitas estaban rígidamente programadas, es decir, que los padres no podían presentarse allí y entrar directamente a los pabellones. ¿Viste? Aquí y a también las hay otro salas de lo que están comunes hablando en el donde chat, sus bro. hijos estaban descalzos o desnudos entre sus propios excrementos. El personal traía al niño a una sala de visitas limpia, previamente vestido, lavado y peinado para y la fingían ocasión. que todo estaba bien. Un escenario Hijos de puta. completamente manipulado. Mi madre inmediatamente comenzaría a mirar su cuerpo a la llegada de Louis en busca de marcas, de señales. Esa era su manera de averiguar cómo lo estaban cuidando. Yo, como era el mayor, siempre estaba como en primera línea y se esperaba que hiciera todas las preguntas. Recuerdo haber interrogado a un médico una vez en la escuela estatal. Imagínense un niño puertorriqueño de 13 años preguntándole a este médico blanco de edad avanzada sobre mi hermano y cómo y por qué podía ser golpeado o maltratado de esa manera. Básicamente el médico me miró y me dijo, cállate. El centro No. continuó degradándose. Verga. Y algunas voces médicas internas, horrorizadas por lo que estaban viendo, empezaron a llamarlo depósito de humanos. Pero lo peor aún estaba por llegar. Aunque casi parezca imposible, el nivel de horror en Willowbrook estaba a punto de cruzar una frontera aún más oscura. De paso, lo que dicen aquí, ok, tiene mucho sentido. Lo que pasó con Penders fue que lo metieron en un hospital psiquiátrico donde se empezó a recuperar, pero debido a los cortes lo terminan liberando, ignorando las indicaciones médicas. La salud mental no existe, ni. Andate a tirarte un puente. El complejo ya no solo era un depósito de humanos abandonados a su suerte. Aprovechando el colapso absoluto y el altísimo índice de enfermedades que devoraba los pabellones, el centro se transformó en el escenario de una serie de experimentos médicos inhumanos y escandalosos. Sol Krugman, uno de los médicos que trabajaba en el propio centro,
vio en aquellos miles de niños vulnerables, sometidos a una sanidad deplorable, la ocasión perfecta para realizar ensayos clínicos que le otorgaran reconocimiento internacional y dinero. Y aquí nos fuimos a la objetivo principal mierda. de su investigación Siempre es plata. fue la hepatitis, un virus que en aquella época era un misterio biológico absoluto y cuyas epidemias letales atacaban directamente al hígado, provocando cirrosis mortales. Se desconocía cómo se transmitía el virus y por qué afectaba de forma tan distinta a cada paciente, por lo que ser el primero en descifrarlo aseguraba el éxito profesional. Para Krugman, la masificación de Willowbrook representaba el laboratorio perfecto. El doctor buscaba comprender mejor el virus para, según sus palabras, tratarlo mejor, y elaboró un frío razonamiento. Puesto que las condiciones higiénicas del centro eran tan deplorables que los niños terminarían contagiándose de hepatitis tarde o temprano, era mejor infectarlos voluntariamente para estudiar la evolución de la enfermedad desde el primer día en un entorno controlado. Sin embargo, para experimentar con pacientes que no podían dar su conformidad, Krugman necesitaba la firma de sus padres. Y para conseguirla diseñó un engaño cruel, aprovechando la desesperación de las familias. A finales de los años 50, las plazas en la escuela general estaban bloqueadas por la sobrepoblación. Krugman abrió entonces un pabellón especial, limpio y con mejores recursos, financiado en parte por el ejército de los Estados Unidos, que estaba al corriente de la investigación junto a las autoridades de salud de Nueva York, ya que les interesaba buscar una cura para sus soldados. En ningún momento estaban pensando en salvar a niños. A los padres que suplicaban por una plaza se les impuso un chantaje. Sus hijos no entrarían en la lista de espera si firmaban la autorización para el supuesto estudio de prevención. Para camuflar la trampa, el doctor envió una carta a los hogares que decía lo siguiente: estamos estudiando la posibilidad de prevenir las epidemias de hepatitis con un nuevo método. Desearíamos dar a vuestros hijos esta nueva forma de prevención con la esperanza de que sean protegidos. Si queréis dar a vuestros hijos la ventaja de beneficiarse de este método, debéis firmar este documento. Bastardo. Una vez obtenidas las autorizaciones, comenzó la fase más nauseabunda del proceso. Los investigadores aislaron a los sujetos sanos y confirmaron que la hepatitis se transmitía de forma masiva a través de las materias fecales que inundaban los pabellones. Para reproducir este medio de transmisión natural en el laboratorio, los médicos mezclaron los fluidos y restos fecales de los pacientes enfermos dentro de batidos de chocolate, obligando a los niños sanos a bebérselo. Y sí, habéis oído bien, batidos de chocolate. Mi familia decidió involucrarse más activamente y en el proceso nos arrastraron con ellos. Fue una lucha dolorosa porque Que no quiero gritar más fuerte, me tengo que era tapar la como si boca no con la tuviéramos mano. derecho. Cuando un individuo es puesto en esta institución estatal, simplemente porque ya no está en casa con nosotros, no significa que no nos importe. Chat, al chile no quiero dejar de ver esto porque quiero saber cómo termina. Pero creo que ya no haré más pausas porque también quiero que termine rápido. ¿Les parece un trato justo? ¿Les parece un trato justo? Díganme que sí, weón. Dios. Simplemente porque no pueda hablar. Dios. No significa que no pueda o que no tenga nada que decir. Científicamente, Krugman logró su ansiado reconocimiento. ¡Púdrete! Sus descubrimientos ayudaron a diferenciar la hepatitis A de la hepatitis B y abrieron el camino para futuras vacunas. Médicamente, él siempre se defendió asegurando que ninguno de los niños de su pabellón experimental murió por el virus. Pero esa era la versión oficial. La realidad es que mientras el Estado financiaba con dinero público este pulcro laboratorio humano, el resto de Willowbrook se pudría en el abandono más absoluto. Pero la impunidad tiene fecha de caducidad, y el nido de víboras en el que se había convertido Willowbrook humanos en niños con discapacidades mentales con autorización de sus padres por medio de engaños, y aparte darles de comer heces por medio de chocolate. ¿Cómo rayos esto duró tanto? Te sorprendería.
Te sorprendería, porque creo que esto no es uno de los únicos casos que he visto. La época de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, desde la Primera Guerra Mundial, que estas cosas ocurrían. De hecho, si lo ves, el campo de la ciencia desde el 1900 hasta el año 2000 estuvieron brutales. No que antes y después dejara de serlo, pero por alguna razón cada vez que termino investigando algún caso brutal que tiene que ver con medicina, tiene que ver por esta época. Tipo, ¿recuerdan lo de mi video de los animales y la tortura en la ciencia? O sea, en esta época, si no me equivoco, fue cuando electrocutaron a un elefante nomás para ver qué pasaba en nombre de la ciencia. Fue cuando cortaron la cabeza de un perro y la pegaron a otro perro para ver si la wea andaba. Fue cuando decapitaron a un mono y le hicieron volver a vivir a pesar de que solo sentía sufrimiento para ver qué pasaba. Y eso es lo mínimo, porque es lo de los animales que recuerdo por el video que investigué yo. Hay más casos espantosos referentes a la humanidad, es horrible. En esta época que no había tanta buena forma de informar al respecto, la desinformación iba por todos lados, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú estás en Estados Unidos y vives, no sé, en California, solo te llegan las noticias bonitas del increíble lugar donde van la gente con necesidades especiales y ya está. Y lo malo te cae en la boca. Willowbrook recibiría una visita que abriría una brecha en un muro que terminaría desquebrajándose por completo. En 1965, el blindaje de silencio que protegía a Willowbrook sufrió su primer impacto. Sin avisar a la dirección del centro y esquivando los protocolos oficiales, el senador Robert Francis Kennedy se presentó por sorpresa en el complejo de Staten Island. El hermano menor del asesinado presidente John Francis Kennedy no iba a hacerse una foto de campaña. Iba a comprobar si los alarmantes rumores que llegaban a su oficina ¡finalmente eran reales! alguien que hizo algo decente, no por campaña! Espero. And I think particularly at Willowbrook that we have a situation that borders on a snake pit and that the Nido de children live in víboras. Bill, Sí. Paul. I think all of us are at fault. And I think it's just it's long overdue that something be done about it. Las palabras de Kennedy en 1965 ¿Pero qué? ¿Por qué el bebé está en una jaula? retumbaron en la prensa, pero las promesas políticas de reforma se diluyeron rápido en la burocracia del Estado. El nido de víboras siguió operando en la sombra durante 7 años más. Hacía falta algo más que un discurso. Hacía falta que el mundo viera el horror con sus propios ojos. ¿Un documental? Y esa oportunidad llegó en 1972 gracias a la valentía de un joven y desconocido periodista de la cadena ABC, Gerardo Rivera. Por un momento me asusté, weón, con el corte. Pero, ¿cómo se llama esto? Mierda, viejo. Esto me recuerda a un caso que de hecho creo que debería ver si lo podemos investigar aquí en directo. Mira, como digo, yo ya no quiero ver casos reales, pero por lo menos esto es histórico. No estamos viendo de, no sé, mataron a una persona en Tamaulipas hace 2 años y encontraron su cabeza en una caja, weón, o algo así, no sé. Esto por lo menos es algo histórico que informar. Pero este es otro de los casos que a mí se me hace espantoso. Que al Chile no sé cómo tocar en términos de si le hago un video. Estoy inspirando una historia de terror, de hecho, basado en ese caso de la vida real, que me recuerda mucho, que también es de esta época. O bueno, de mucho antes, que creo que les he mencionado, que son las lavanderías de... Ay, se me olvidó el nombre. ¿Era de la Santa María? No me acuerdo. Pero eran las lavanderías de Irlanda, que bajo la iglesia supuestamente llevaban ahí a las mujeres que eran impuras para limpiarlas de esas impurezas y que básicamente las tenían de esclavas para trabajos forzados hasta... Creo que duró como hasta el 80. No, de hecho creo que duró hasta el 2000. Tipo, imagina, esta wea duró como 300 años, viejo. Fue brutal. Y la única razón por la que se detuvo fue porque un investigador dijo: esto está medio sus. Vamos a ir a ver qué onda. Con espuma en la boca del coraje. Tipo, vamos a ir a investigar, vamos a ver qué onda. Y encontraron raro la fosa séptica con más cadáveres de los que pensaban que debían haber y sin registro. O sea... esa cosa no se detuvo por la moral, y la que estamos viendo en el video aquí tampoco. Solo se detienen cuando algún güey... Eso, las lavanderías de Santa Magdalena, gracias por recordarme el nombre. Exacto, ¿no?
Esas cosas no se detienen por voluntad humana o porque un día dicen, ay sí, creo que esto está muy feo, lo vamos a arreglar. Se detiene porque se expone al público, porque al público le tiene miedo enterarse de estas cosas. Entonces nunca las muestran. A menos de que alguien tenga los cojones de hacerlo. ¿Tú crees que la gente normal en esta época, sobre todo, donde no existía el internet para estar enterado de todo el tiempo, se iban a molestar en investigar qué weá estaba pasando en el culo del mundo? Claro que no. Entonces la gente con dinero y poder solo decían, aquí veo beneficios. Un médico de la propia institución que aparentemente había sido despedido por hablar demasiado tuvo la genial idea de guardar su gran llave y se la dio a Rivera. El periodista no pidió permiso. Junto a su equipo de grabación saltó los muros de Willowbrook y logró colarse de forma clandestina en los pabellones más restringidos. ¡Héroe! Entre ellos, el infame edificio 6. Lo que captó el objetivo de su cámara aquella tarde cambió la historia del periodismo de investigación para siempre. Al encender los focos en mitad de la penumbra, la lente registró una estampa dantesca. Escenas de niños y adolescentes completamente desnudos, cubiertos de sus propios desechos, balanceándose en el suelo o gritando de dolor sin que nadie los atendiera. El propio Gerardo Rivera, con el micrófono en la mano, tuvo que aguantar las lágrimas en directo ante un olor que, según describiría más tarde, era imposible de borrar de la ropa. Dios, es que es como Outlast, pero son niños. ¡Ah, Jesús! La emisión de ese reportaje en el programa Good Night America fue un terremoto absoluto. Millones de estadounidenses presenciaron en hora punta y desde el sofá de sus casas cómo el gobierno de Nueva York financiaba un campo de concentración infantil con sus propios impuestos. Intentando contener un escándalo que ya era internacional, la dirección del centro jugó su última carta. Y apenas 2 días después, invitaron formalmente a los medios de comunicación a una visita guiada y controlada por las instalaciones. El objetivo era maquillar la tragedia. Los pasillos habían sido limpiados a toda prisa. Todos los internos aparecían vestidos y los directivos sonreían ante los micrófonos asegurando que el reportaje anterior era una burda exageración. Todo parecía bajo control. Sin embargo, subestimaron al periodista y en mitad del recorrido oficial, Gerardo Rivera se desvió del grupo y apareció de imprevisto, cámara en mano, en las zonas traseras del complejo. La fachada se desmoronó al instante y al otro lado de los muros limpios, el horror seguía exactamente igual. El burdo intento de manipulación del Estado quedó retratado en directo, sentenciando a la institución de manera definitiva. La caída de Willowbrook era ya inevitable. El reportaje provocó una oleada de demandas federales en 1972 que desembocaron en el histórico Decreto de Consentimiento de 1975. Un mandato legal que obligaba al Estado a reubicar a los pacientes y a iniciar el desmantelamiento progresivo del centro. Y aquel gigante de la deshumanización médica cerraría sus puertas oficialmente en 1987. Pero el cierre de las instalaciones no trajo... Ahí está tu fachada, métetela por el culo, weón. Hijo de puta, solo era una fachada de cura. Oh, Dios mío, weón. Me da miedo pensar en una época donde lo de la fachada les resultaba. Hoy en día Donald Trump diría que es un intento de los medios woke. Eso es lo peor es que tienes razón. Saldría Donald Trump a decir que era mentira, era bet y que, no sé, la lista de Epstein nunca existió, weón. Tipo, no, wey, pues culiao. ¡Ah! ¿Por qué vivimos en una distopia de este sentido, weón? Dios. Bajo la paz a Staten Island. El fin del horror biológico e institucional solo fue el prólogo de una pesadilla aún más oscura. Tras el desahucio definitivo, el gigantesco complejo de pabellones se convirtió en una ciudad fantasma. Muchos de los antiguos trabajadores de bajo rango, personas marginadas y sin recursos que habían hecho de los terrenos de la escuela su único hogar, se negaron a marcharse. Sin un lugar a donde ir, se quedaron malviviendo de forma clandestina entre los escombros, la basura y la maleza que empezaba a devorar los muros de Willowbrook. Durante meses, el antiguo centro médico fue un refugio de sombras y desesperación, hasta que las condiciones se hicieron insoportables, y aquellos últimos habitantes también desaparecieron. Pero el complejo no se quedó vacío. Algo se quedó viviendo en las ruinas, un monstruo real, alimentado por el propio pasado del centro,
que convirtió los antiguos túneles subterráneos en su coto de caza. Mira, antes de que continuemos este caso, alguien aquí dice, perdón si no tengo una opinión tan negativa de Donald Trump, pero al menos es mucho mejor que Obama. Mi compa, Donald Trump es un pedófilo y un criminal reconocido. ¡Me cago en la puta! Yo estoy consciente de que Obama no es muy bueno. De hecho, creo que ningún presidente de Estados Unidos me cae bien. Todos esos para mí son un nido de víboras. Pero el trompetas literalmente creo que es pasarse de verga. Lo siento, mira, lo que dice el chat es verdad. Simplemente diría que el caso del hospital era fake news y que es parte de la propaganda, no sé, Antifa o algo, y en Twitter se mandaría un texto culiado grande, no mames. Y podemos decir que es verdad porque, viejo, salió la lista con cuántos pedófilos eran de los weas de Epstein y cuántos de ellos están presos. Díganme ahora. Díganme ahora, weón. ¿Cuántos pedófilos están atrapados de la lista que sabemos que tienen y han intentado ocultar por años? ¿Cuántos? Porque la última vez que revisé el número era 0. 0, cabrón. Tipo, primero que todo, hacer power scaling de qué tan malos son los presidentes estadounidenses es algo que no deberíamos hacer. Para mí, todos los presidentes estadounidenses hacían como el pico, weón. Pero no hay forma en mi mundo donde puedes validar a Donald Trump como persona, porque es un pedófilo, que es el Tomushoku Tensei, weón. Dios mío, power scaling de qué presidente es peor, me cago en la puta, weón. Y después vienen los rancios en los comentarios a decirme progre, weón. Discúlpame si no me cae bien el pedófilo, lo siento. Para entender la magnitud del terror que estaba a punto de desatarse, hay que comprender que el miedo ya habitaba la isla mucho antes del cierre definitivo de 1987. Durante décadas, una gigantesca masa forestal rodeaba tanto los pabellones de Willowbrook como las ruinas vecinas del antiguo hospital Seaview. Décadas atrás, Seaview fue el sanatorio de tuberculosis más grande de todos los Estados Unidos. Pero cuando la enfermedad se radicó, el complejo victoriano se abandonó por completo. Y quedó allí, un esqueleto de ladrillos devorado por la maleza y conectado por una red de túneles subterráneos oscuros. A escasos metros de estos edificios abandonados se organizaban los campamentos de verano en los años 70 y 80. Y es aquí, alrededor de las hogueras, donde nacería el mito. Para evitar que los niños se metieran en los peligrosos túneles de Seaview, los animadores... Bro, es que todo esto está literalmente sacado de una historia de terror, weón. Dios. Esto no es ficción, viejo. Era una isla, están en Staten Island. Es una isla. Staten Island es una isla. De hecho, él reconoció el meme estadounidense. Tipo, yo no sé nada del lugar hasta ahora, de hecho. Pero un montón de veces viendo cosas como... ¿Cómo se llama esto? Que Staten Island es una mierda y es un lugar súper decadente. Espera, ¿los de la isla de Epstein no fueron todos los que pisaron la isla? Aún así no participaron en las actividades. Primero que todo, no sabemos nada de eso porque está redactado. Segundo, sabemos que la isla era exclusivamente para fiestas de índole turbia. Porque ha habido gente que dice, no, es que estuvo en la isla pero no pasó nada turbio. La isla era para esas fiestas. Es la mierda, de hecho, ven a lo que me refiero. Es ese tipo como de intento de uso de malinterpretar las cosas con tecnicismos. No, es que yo estuve en la isla, pero yo no hice nada malo. ¡Mentira! Literalmente hay fotos de Donald Trump con niñas, weón, en la lista, que recuérdense que mal censuraron y luego quitaron toda la lista de 100%. Tipo, esas weas sí pasaron. Pensé que había gente que no decía nada porque si no los demás se iban en su contra. Es que esa es la cosa, nadie habla de lo de la isla porque se mueren todos, po, weón. Y la vez que agarraron al güey que sabía que tenía la lista, que era el mismísimo Epstein, lo mataron. Tipo, ¿tú en verdad crees que en ese punto se ahorcó, weón? Cuando tenía como 7 guardias y cámaras que casualmente están todas tiradas para el lado. Investiga un poco, es muy fácil, weón.
Tipo, hay cosas bien turbias, weón. Literalmente la lista de Epstein sale como el puto Donald Trump mamó verga de quién era, de Clinton, weón. No mames. Esa es la cosa. Hoy en día la información y la desinformación se manejan como armas políticas súper brutales, weón. Y es espantoso. Por eso siempre odio que venga un pendejo a decirme: ay, es que eres zurda. Ay, es que eres derechista. Ay, es que eso no es muy woke de tu parte. Y es como, discúlpame. Mira. Si yo viviera en la época de Francia, de yo que sé, weón, los 1600, mi loco, yo sería la primera hija de puta que tomaría la guillotina y mataría a un rey. Los presidentes de hoy en día son exactamente lo mismo. Viejo, creamos los presidentes para que no existieran los reyes. Y hoy en día ni siquiera podemos elegir a nuestros candidatos porque lo hacen los partidos políticos. ¿Y qué son esos weones? Pues lo mismo, la diferencia es que ya no son de familia. Y aún hay muchos que sí son de familia. Por eso odio que todo se haya reducido a cosas progres o woke o te ardiste mucho o a mí me vale verga, yo soy chade, así. El internet es una porquería. El internet volvió un arma a toda esta clase de comentarios. Yo le haría la gran María Antonieta a todos los políticos indecentes hasta que caigan los decentes. Porque viejo, no mames. Yo no estoy diciendo de que, no sé, Donald Trump es malo, Obama es bueno. Yo estoy diciendo todos los hueones son unos multimillonarios que dejaron la cagada, se robaron la mayor plata que pudieron y dejaron la cagada en alguna otra cosa. Así funciona. Los diseñadores del campamento se inventarían una leyenda. Les contaban que un antiguo paciente psiquiátrico vivía escondido bajo tierra, un ermitaño con la cara desfigurada y un garfio oxidado que salía por la noche para cazar niños desobedientes y arrastrarlos al bosque. Vamos, lo que viene siendo nuestro hombre del saco. Durante años, slasher, fue solo en eso, la vida real. una historia de terror para adolescentes que las madres de Staten Island utilizaban para que sus hijos no llegaran tarde a casa, hasta que los hilos de la leyenda y la realidad se cruzaron y los niños empezaron a desaparecer de verdad. En 1972, Alice Pereira, una niña de tan solo 5 años, se desvaneció sin dejar rastro mientras jugaba en un complejo de apartamentos de la isla. La policía buscó por semanas, pero el bosque parecía habérsela tragado. Este sería el primer golpe para las familias de Staten Island. A partir de este momento, el goteo de casos empieza a convertirse en una pesadilla. En 1978, la oscuridad golpeó directamente al centro con la desaparición de Ethel Louise Atwell, una trabajadora de Willowbrook de 42 años que se esfumó de los propios terrenos de la institución. En 1981, Holly Ann, de 7 años, salió a comprar a la tienda de la esquina y nunca regresó. 2 años después, en agosto de 1983, T.S. Jackson, de 11 años, desapareció misteriosamente tras bajarse de un autobús. Y apenas un año más tarde, en 1984, Hank Gaforio, un joven de 22 años con una discapacidad mental que lo hacía tan vulnerable como a un niño, ¿y esa corrió música, la misma suerte. 5 perfiles indefensos. 5 búsquedas que terminaban siempre en el mismo callejón sin salida. La masa forestal de Greenville. La certeza de que un Cropsey real, de carne y hueso, acechaba desde los túneles subterráneos de Seaview dejó de ser una paranoia. La población civil empezó a patrullar los bosques con linternas y escopetas, convencida de que el monstruo del garfio se escondía entre los escombros del hospital abandonado. Sabían que el asesino estaba allí, escondido en algún lugar. Solo necesitaban una prueba, y la confirmación llegó de la manera más trágica posible en el verano de 1987, con el caso que cambiaría la isla para siempre, la desaparición de Jennifer Sviger. Pero esta vez, a diferencia de los casos anteriores, hubo testigos clave, ya que varios vecinos declararon haber visto a una silueta delgada, alta y de cabeza rapada, caminando de la mano con la niña muy cerca de los terrenos abandonados de Willowbrook. El hombre llevaba empujando una vieja bicicleta verde con una cesta en la parte delantera, la misma bicicleta con la que aparentemente semanas atrás varios empleados ya le habían visto merodear de forma sospechosa por un supermercado de la zona. Lo peor, chat, es que no es que este sea un imán para el mal. No hay nada inherentemente malvado del lugar, porque recordemos
recordemos de que se nos mencionó hace rato de que el asesino era un ex trabajador del lugar, que conocía los túneles. Entonces, no es que... ¿cómo se llama esto? No es que el lugar atrae el mal, es que el mal genera el mal. Es un ciclo, weón, es un ciclo. No sé por qué me dio por volver a tomar... Bueno, no, sí sé por qué me dio por volver a tomar té, pero... es el efecto que tiene en mí, lo siento. Aquí ya estamos. Bunny del futuro, corta aquí. A ver si se acuerda. Aquella descripción apuntaba directamente a un viejo conocido, Frank Rushan. ¿Os acordáis de él? Se trata del asistente que había trabajado en Willowbrook en los años 60 y que ahora se hacía llamar André Rand. Tras haber sido despedido décadas atrás, Rand había regresado a los terrenos de la maldita escuela, pero esta vez convertido en un fantasma. Mientras el centro caía en el abandono, él se mezcló con los indigentes y antiguos trabajadores marginados que malvivían de forma clandestina en los edificios y en el bosque. Pero cuando las condiciones se hicieron insoportables y todo el mundo decidió marcharse de la ciudad fantasma, Rand decidió quedarse. Se convirtió en el único habitante de las ruinas, un fantasma que sobrevivía en las sombras. Rand también era un viejo conocido de la policía y su expediente secreto ponía los pelos de punta, porque demostraba que era un depredador al acecho. En 1975 ya había protagonizado un suceso surrealista al secuestrar un autobús escolar con 11 niños para llevárselos a una playa de Nueva Jersey. Años después, en 1983, volvió a las andadas e intentó llevarse por la fuerza a otra niña de 9 años en el interior de una lavandería. Se trataba de un monstruo obsesionado con los más desvalidos, una bomba de relojería oculta entre la maleza. Cuando la policía y los voluntarios civiles llegaron al complejo de Willowbrook dispuestos a cazarlos, se toparon con la bofetada de realidad. Siguieron el rastro de Rand bosque adentro hasta llegar a una de las entradas del laberinto subterráneo. Allí descubrieron que el sospechoso había camuflado la entrada de un túnel podrido, tapándola de forma tosca con ramas, hojas y plástico para que nadie husmeara en su cubil. Bajo esas ramas, en la absoluta oscuridad del subsuelo, Rand tenía su campamento improvisado, un agujero inmundo donde dormía rodeado de basura, restos de comida y las pertenencias de Jennifer. Rand fue detenido de inmediato, pero el sospechoso se cerró en banda, una sonrisa perturbadora y un silencio sepulcral. Y no iba a decir ni una sola palabra. Ante la falta de pruebas directas, lo encerraron en prisión preventiva. Pero el paradero de Jennifer seguía siendo un misterio. Y aquí es donde la historia se vuelve desesperante. Pasaron los días, pasaron las semanas, la policía registró los túneles superficialmente y ante la inmensidad del bosque decidió tirar la toalla. Pero la gente de Staten Island se negó a rendirse. Durante 35 angustiosos días, cientos de voluntarios civiles y antiguos trabajadores del centro se convirtieron en el ejército de busca de Jennifer. Se quedaron prácticamente a vivir en las ruinas, rastreando la maleza centímetro a centímetro, guiados solo por el presentimiento de que el monstruo la había dejado cerca de su cubil. Hasta que el 12 de agosto de 1987, la Tierra habló. A escasos metros del campamento en la superficie donde Rand solía pasar las noches, un voluntario topó con algo rebuscando entre la maleza. El corazón se le detuvo. De la fosa poco profunda sobresalía el cuerpo sin vida de la pequeña Jennifer. Ay, qué cruel. Ay, por la forma en que el güey lo narró, pensé que el güey se topó con un corazón, weón, y me asusté, pero... Ay, la respuesta tampoco es linda, weón. El mito de las hogueras se había convertido en una macabra realidad. Cropsey no solo existía, sino que había enterrado a su última víctima a la sombra de la escuela del terror. El arresto de André Rand prometía dar respuesta a 15 años de terror en Staten Island, pero la realidad judicial se topó con un muro insalvable: el estado de los cuerpos y la falta de pruebas físicas. El 20 de junio de 1988, Rand se quedó en el banquillo de los acusados por el caso de Jennifer. Aunque todo el mundo en la isla exigía una condena por asesinato, la descomposición del cuerpo hizo imposible determinar
la causa exacta de la muerte. Y ante la falta de pruebas forenses concluyentes, la fiscalía tuvo que retirar el cargo de homicidio. Sin embargo, el 4 de agosto de 1988, el jurado lo declaró culpable de secuestro en primer grado. La sentencia fue clara: de 25 años a cadena perpetua. Hijo de puta, Durante más de una década, bien. el monstruo estuvo encerrado. La policía siempre estuvo convencida de que Ran era el autor del goteo de secuestro de los años anteriores, pero no tenían cómo demostrarlo, hasta que la ley encontró una rendija. En el año 2004, cuando Ran estaba a punto de cumplir sus 25 años de condena y optar a la libertad condicional, la fiscalía reabrió el caso de Holly Ann, la niña desaparecida en 1981. Gracias a nuevos testimonios que situaron a Ran con la pequeña el día que se evaporó, fue juzgado de nuevo. En octubre de 2004 fue condenado por un segundo delito de secuestro, sumando otros 25 años más a su condena, asegurando así que jamás volviera a pisar la calle. Pero la investigación policial ocultaba una hipótesis aún más perturbadora que nunca llegó a los tribunales por falta de evidencias físicas directas: las sospechas de que Ran no actuaba solo. Durante los años 70 y 80, mientras el centro se pudría, los túneles subterráneos abandonados que Ran conocía a la perfección se convirtieron en un imán para el esoterismo y el vandalismo. La policía de Nueva York llegó a registrar altares improvisados en el subsuelo, simbología y restos de animales decapitados vinculados a imitadores de la iglesia del proceso del juicio final. Un oscuro culto satánico que se había extendido por la costa este. Los investigadores teorizaron con la posibilidad de que Rand utilizara la red de túneles no solo para esconderse, sino como un captador que suministraba a víctimas vulnerables a redes criminales o rituales en la oscuridad del subsuelo. Una teoría terrorífica que Rand se llevó consigo al infierno. El 16 de abril de 2024, a los 80 años de edad y tras casi 4 décadas entre rejas, Andre Rand murió en la prisión estatal de Great Meadow, ¡y preso en cual Nueva York. rata! Tras el cierre de Willowbrook, Louis regresó con su familia y su hermano Bernard siempre recordaba la mayor lección que le dejó tras sobrevivir a aquel infierno. Louis obtiene su mayor placer al ver a un pájaro volando en el aire. La brisa golpeando su piel. El claxon de los autos cuando pasan y él los ve pasar. Él ha obtenido una mejor apreciación de los sentidos y lo importante que es el contacto humano para él. Lo importante que es un tono de voz para alguien como Louis. Porque al final esas eran las únicas herramientas que él tenía, a su manera, para descubrir cómo era una persona. Esa persona de la que, literalmente, dependía su vida. A veces, el destino obliga a la humanidad a pasar por túneles oscuros para que podamos aprender la lección más importante. Porque el verdadero triunfo sobre aquel infierno no se firmó en los despachos de un juzgado, ni se quedó encerrado entre rejas. El verdadero triunfo llegó cuando nos obligaron a mirar de frente lo que durante décadas quisimos esconder. Aquellos niños a los que el sistema intentó borrar, marginar y encerrar en la penumbra de los pabellones, terminaron transformando el mundo desde sus cimientos. No se convirtieron solo en el recuerdo de un abandono. Fueron el motor que derribó las barreras de la indiferencia para devolverle a cada ser humano el lugar, el respeto y la autonomía que siempre merecieron. Willowbrook ya no es solo una historia de terror para recordar el pasado. Es el recordatorio de que, por mucho que se intente ocultar la injusticia bajo tierra, la dignidad siempre encuentra la forma de salir a la luz y ganar la partida. Nosotros nos vemos en otra historia, tras el espejo. Mira, legítimamente. A ver. La Bunny más cínica probablemente hubiera dicho algo de ¿para qué poner algo motivacional luego de contar tan horrible historia?
que al fin y al cabo, pues fue gente horrible haciendo cosas horribles a los más desvalidos. Pero es que me llega un poco más la reflexión por algo que también dijo el chat acá, ¿no? Y es que Bunny es más probable que les quiten las armas nucleares antes de que la influencia de la gente con dinero. Y claro, pues es verdad, pues. Porque claro, esta historia debería ser más enfocada en mira cómo el poderoso se aprovecha del desvalido para farmear influencia, ¿no? Dinero y simplemente tratar a la gente más desvalida como basura. Pero ¿qué se puede ganar con eso? ¿Qué gano yo? Y todos nosotros aquí, ¿no? Con quedarnos con la idea de que efectivamente la gente con dinero nos va a utilizar para hacer experimentos del gobierno y no podemos hacer nada para cambiarlo. Porque, puta, es algo feo de pensar, pero es muy cierto. Es muy difícil. Y para eso se requiere también mucho dinero y mucha influencia, la cual no creo tener en este momento. Pero ¿qué es lo que pasa? La reflexión final me gusta. Porque esto ya no se trata de cómo se mueve el mundo, porque tú no puedes parar el mundo. Pero lo que sí se nos queda con nosotros son las personas. Sus experiencias y el cómo se supera lo horrible. Si puedo quedarme con algo de todo esto, ¿por qué debería ser que el mundo es una mierda y que lo controla gente estúpida y culera, weón? Y no quedarme con lo de qué bueno que los chicos que salieron de ahí, que primero que todo, qué bueno que terminó, pudieron tener vidas felices y bien tratadas como se merecen, weón. Eso sí es bonito. Uno no puede ignorar lo malo. Pero si no puedes hacer nada al respecto, en especial cuando se tratan de historias de este estilo, ¿no? Que llevan años ya que ocurrieron, ¿no? Si esto es de cuánto terminó, en el 80 y tanto. Con lo mejor que puedes quedarte es con lo que, incluso si las situaciones están tan horriblemente adversas, creo que sí vale la pena ver que se puede salir adelante y que la gente más inocente, al fin y al cabo, incluso si tiene que pasar mucho dolor en el proceso, puede alcanzar una paz y felicidad, ¿no? Y eso es lindo. Y eso es lindo. Prefiero quedarme con la idea optimista porque la nihilista al chile no sirve de nada, bro. Si algo he aprendido últimamente es de que el nihilismo no sirve para putas nada más que para hacer un quejica en Twitter, bro. Y no creo ir por esos bandos hoy en día. Así que le doy aplausos al video. Estuvo muy bueno. Respecto al lugar, ¿no? más que atraer el mal es que es una instalación enorme y abandonada, rodeada de terreno baldío y gente vulnerable, y para más personas extremadamente rotas como esos ex empleados, todo estaba dispuesto para que gente muy retorcido aproveche esas condiciones. Y respecto a la reflexión final, la veo necesaria, porque más allá de todo cada uno de esos niños, sus vidas importan por sí mismas, si mínimo uno de ellos logró tener una. Si mínimo uno de ellos logró tener una vida mejor, ya es algo que atesorar. Gracias, Poncha. ¿Sabías?